Sí, profe, se ve algo en blanco, ¿no? Pero como que está presentando. Bueno, ok, muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacer hoy un problema a manopla. Problema que no es de la guía. El problema dice así. Dice, un motor asincrónico trifásico, rotor en cortocircuito, rotor cortocircuito, tiene devanados de estator hexapolares conectados en estrella. Entonces, el estator es de 6 polos, están conectados en estrella, y la placa de características contiene la siguiente información. Entonces dice, a ver, la tensión de alimentación, U de alimentación, es 440 volts a 60 Hz. Después dice, potencia, la potencia del motor es de 3,7 kilowatts. La velocidad es de 1140 RPM. El coseno phi es 0,8. Entonces, ¿qué más dice? Dice que a la carga nominal el motor absorbe de la línea una intensidad de corriente de 6,9 amperes. Entonces, y absorbida 6,9 amperes un segundo. $6,9 amperes. Esto es para carga nominal. ¿Está bien? Después dice, la resistencia medida en caliente entre dos terminales del estator es de 0,9 ohm. Entonces, R del estator, medida entre dos terminales, es 0,9 ohm. Y dice, en el inicio, el motor desarrolla un par de salida de 85 Nm. Entonces podemos poner acá que la cupla de arranque es igual a 85 Nm. Bien. Entonces, con todos esos datos, nos dice además que la característica mecánica cupla en función de velocidad será considerada como una línea recta en su parte útil y se desprecia las pérdidas en el hierro del rotor y las pérdidas mecánicas y de ventilación. Entonces, pérdidas del rotor en el hierro son 0. Esto es algo raro porque normalmente no manejamos las pérdidas en el hierro rotóricas, pero por alguna razón lo da como dato. Y lo otro que dice es que las pérdidas mecánicas por rozamiento y ventilación también son 0. ¿Está bien?
y que podemos considerar que la característica en su parte útil, la característica mecánica se puede considerar como una recta, ¿no es cierto? Bien, con todo esto nos pide, no voy a anotar todo lo que pide para no escribir demasiado, pero dice lo siguiente: calcular la velocidad de sincronismo, deslizamiento, potencia absorbida en régimen nominal, par de salida desarrollado, o sea, par entregado, ¿no? Eso es el punto 1. Después dice calcular las pérdidas en el hierro del estator y las pérdidas del rotor. Después dice calcular entre qué valores varía el par entregado cuando la tensión de alimentación varía entre más 5 volt y menos 5 volt para un resbalamiento determinado. Y por último pide calcular la velocidad de rotación cuando el par resistente permanece constante e igual a la cupla nominal y la caída y la tensión hay una caída de tensión de alimentación de 5 volts. Entonces, repetimos, pide velocidad de sincronismo, deslizamiento, potencia absorbida, par nominal entregado, pérdidas en el hierro del estator, las pérdidas del rotor, cómo varía la cupla cuando varía la tensión para un determinado revelamiento y la velocidad a la cual se establece el equilibrio cuando, entregando cupla nominal, la tensión cae 5 volts. Bien, ¿alguna duda respecto de los datos o de lo que está pidiendo el problema? Bueno, entonces, vamos a pasar a desarrollar cada uno de los puntos que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, lo primero que pide son los datos, digamos, característicos: velocidad de sincronismo, deslizamiento, la potencia absorbida en régimen nominal y el par nominal entregado. Bien, vamos por parte. A nosotros nos dicen que la máquina tiene 6 polos y que su placa característica define que está calculada para trabajar a 60 Hz. Entonces, nosotros de acá podemos inferir con estos datos, podemos calcular, deducir cuál es la velocidad de sincronismo, donde F es igual a P por N sobre 60. Con lo cual, yo puedo decir que la velocidad sincrónica de esta máquina es 60 por F sobre pares de polos, ¿no es cierto? Eso, algunos de ustedes ya lo habrán calculado mentalmente, pero bueno, para el que no sepa por dónde encararlo, esto nos determina que la velocidad sincrónica de esta máquina es 60 por 60 sobre pares de polos, que es 3. Entonces esto es 3600 sobre 3, 1200 RPM. O sea que, ¿esto qué es? Es la velocidad a la cual el campo está girando adentro del entrehierro. ¿Está bien? A esa velocidad gira el campo magnético. Eso es velocidad en revoluciones por minuto. Uno podría determinar la omega de campo como 2 pi n sobre 60. O sea, 2 por pi por 1200 dividido 60, y esto me da
¿Cuánto me da? ¿Algún gaucho que me haga la cuenta? 125,66. 125,66. Esto es radianes sobre segundo o segundos a la menos 1. Entonces tengo definido el campo en RPM y en radianes sobre segundo. El giro del campo, que era uno de los temas que decía, porque en el punto 1 pedía la velocidad de sincronismo. Ahí tenemos la velocidad de sincronismo, tanto en RPM como en radianes sobre segundo. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Podemos determinar también otro parámetro importante que pedía, que es el deslizamiento. Obviamente el deslizamiento nominal, ¿no? Entonces, el rebalamiento nominal ¿qué va a hacer? Va a ser la velocidad del campo menos la velocidad de giro del rotor en estado de carga nominal, que es 1140 RPM, todo eso relacionado a la velocidad de campo. Esto da 60 sobre 1200, 0,05, o lo que es lo mismo, 5%. Es decir, hay un apartamiento entre la velocidad de giro del rotor y la velocidad de giro del campo magnético de 60 vueltas, y eso precisamente es lo que hace que el motor pueda funcionar, ¿no? Porque ese rebalamiento hace que el campo corte las barras rotórica, induzca fuerza electromotriz. Como la jaula está en corto, se genera una corriente, circula corriente, tengo campo magnético creado por la corriente del rotor, tengo campo magnético girándole al entrehierro, interactúan los campos que tengo, cupla. ¿Está? Entonces ese es el principio de funcionamiento de esta máquina, ¿no? Debe existir siempre un rebalamiento. ¿Alguna duda? No, todo claro. Bien, tenemos definido el rebalamiento. Después nos pide, ¿qué más nos pide en el punto 1? La potencia absorbida en régimen nominal. Bueno, esto es sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A mí me están diciendo que esta máquina cuando acá está funcionando a régimen, cuando esto es régimen nominal, cuando esto es nominal, por acá están entrando 6,9 amperes. Y esto es tal cual, porque recuerden que la máquina dice que está conectada como estrella, entonces en estrella y de fases igual y de línea, de manera tal que la corriente que entra a este esquema monofásico del motor son propiamente los 6,9 amperes. Acá tengo 440, perdón, 440 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, y además me dicen que esta máquina funciona, por dato de placa, funciona a parámetros nominales con coseno phi 0,8. Entonces, simplemente la potencia absorbida, ¿qué va a ser? U por I coseno phi,
trifásico, ¿no? Entonces la potencia absorbida es raíz de 3 por U de línea, por I de línea, por coseno phi. O lo que es lo mismo 3 veces U de fase, I de fase, coseno phi. Entonces, esto es raíz de 3 por 440 por 6,9 por 0,8. Y esto me da ¿cuánto? $4,2 kilowatts. 4.200 watts o 4,2 kilowatts. Bien. Entonces tengo la potencia que en condiciones de funcionamiento nominal, cuando arrastra la carga nominal, arrebalamiento nominal, produce coseno phi nominal que es 0,8 y absorbe de la red 4,2 kilowatts. No lo pide el enunciado, pero nosotros podemos calcular justamente el rendimiento de esta máquina, porque para el estado nominal, ¿no? Entonces, el rendimiento en estado de funcionamiento nominal es la potencia útil, que es la de catálogo, la de chapa, sobre la potencia absorbida. Sería 3,7 kilowatts dividido 4,2 kilowatts. ¿Y esto cuánto da? 0,80 y 5, 7. 0,88. 0,88. O lo que es lo mismo, 88%. ¿Ah? 88%. Es decir, ahí tenemos prácticamente definido el estado de funcionamiento típico de la máquina, el estado de funcionamiento para el cual la máquina fue diseñada, calculada, y es el estado de funcionamiento por el cual normalmente el fabricante de una máquina tiene que garantizar los datos de catálogo. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos tensión, corriente, rendimiento, coseno phi, rebalamiento nominal. Tenemos parametrizada la máquina. Nos falta un solo dato más, que creo que lo pedía. Sí, el punto no lo pide. Es el par nominal, el par de salida nominal desarrollado. Es decir, en estas condiciones, ¿cuántos newton metros entregan punta de eje? ¿Ok? ¿Qué harían? ¿Cómo lo calculo? Como conozco la potencia útil y conozco la velocidad, de ahí despejo por qué. Ok, ¿qué velocidad? Los 1140 eran. ¿A qué velocidad te querés referir, digamos? ¿La del eje La o la del velocidad campo? nominal. No, la velocidad nominal del eje. Del eje, ok. Del eje, del eje. Bueno, entonces, el tema es así. La cupla nominal es igual a ¿qué? A la potencia nominal sobre la omega nominal. Ni más ni menos, digamos, ¿no? ¿De acuerdo?
Ahora, la pregunta que les hago es, acá va 3.700 watts. ¿Qué pongo acá abajo? La velocidad en radianes sobre segundo. Por ahí me habían dicho 1.140, entonces, ¿cuál es la que va? Puede ser 2pi por 1140 entre 60. Correctísimo, 2.140 dividido 60, que lo pongo acá arriba. ¿Está bien? ¿Y esto cuánto da? Hola. $30.99. 30.99, digamos 31. ¿Qué? Tiene que ser Newton metro. ¿Será? Joule, ¿o no? Joule en Newton metro, está bien. Sí, pero el Joule es Newton por metro, pero la cupla no se caracteriza de esa manera. Caracteriza, o sea, no hablamos de cupla en Joule, sino de Newton por metro. ¿Mm? El Joule es una unidad de energía o de trabajo. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces ahora sí, yo tengo definida completamente mi máquina. Eso es lo que pedía el punto primero. Dice, calcular velocidad de sincronismo lo hicimos, deslizamiento lo hicimos, potencia absorbida, par de salida desarrollado, y a esto le agregamos incluso el rendimiento, ¿no? O sea que caracterizamos toda la máquina. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, se entendió. Bien. Vamos al punto 2. El punto 2 dice, calcular las pérdidas en el hierro del estator y las pérdidas del rotor. Bueno, vamos por partes. A ver. A nosotros nos dieron como dato dos pérdidas, que eran que la pérdida en el hierro rotórica es igual a 0 y las pérdidas mecánicas por rozamiento y ventilación son iguales a 0. Pregunto, ¿es descabellado o es solamente un dato para poder simplificar el problema? Hablar de que las pérdidas en el hierro son despreciables. O sea, ¿qué te quiero decir? Yo te tiro el dato y a veces un dato puede ser para simplificar, digamos, lo que es el planteo y los cálculos del problema, y puede tener, digamos, algún viso de realidad o no, o ese dato, además de simplificarte algunos problemas, concuerda con la teoría, con lo que es la realidad del funcionamiento. Entonces yo pregunto, ¿en qué ordenamiento de esto que acabo de decir cae el hecho de afirmar que las pérdidas de
del rotor en cuanto a lo que es pérdida en el hierro son despreciables, son aproximadamente 0. ¿Es descabellado? ¿Es solamente un número para poder facilitar las cuentas? ¿Qué onda? Y no depende de la relación que tenga con la potencia nominal que está desarrollando la máquina. No. Porque si fuera por eso, hasta las pérdidas de rozamiento y ventilación podría darlas por despreciable. Y la realidad es que uno las puede medir y hasta determinar. Entonces, a ver si entendí bien. Por lo que vos me estás diciendo, es decir, bueno, che, la máquina tiene 3.7 kilos y las pérdidas por rozamiento y ventilación son 100 watts, entonces son despreciables. Bueno, está bien, es un punto de partida, es una hipótesis simplificativa y bueno, pero, digamos, se pueden medir y hasta, digamos, no medir, se pueden determinar a partir de mediciones y separar las pérdidas por rozamiento de ventilación, que tienen además la característica de que son constantes independientemente de las cargas, etc. El caso de las pérdidas en el hierro rotóricas. ¿Qué onda? ¿De qué dependen las pérdidas en el hierro? Básicamente, fundamentalmente. Y en el rotor depende mucho de la frecuencia. El perro no está de acuerdo, che. A ver, ahí se escucha. Depende mucho de la frecuencia. Dependen mucho de la frecuencia, dicen por acá. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo? Y si eso es así, estamos todos de acuerdo. ¿Para qué sirve ese concepto, ese dato que acaba de tirar Jonathan? El que estudia teoría. ¿No tengo frecuencia en el rotor? Si me está diciendo que la máquina es de 60 Hz. O sea, la frecuencia en el rotor no va a ser la misma que en el estator. ¿Por qué? Por el resbalamiento. ¿Y cuánto va a ser? ¿Va a ser la misma? ¿La puedo determinar? Sí, multiplicando el resbalamiento por la frecuencia de la red, la frecuencia del estator. Y entonces, para este estado de funcionamiento nominal, que tiene un resbalamiento del 5%, ¿cuánto es la frecuencia del rotor? ¿No es aproximadamente 0? ¿Cuánto es? Por eso es el resbalamiento por la frecuencia. Bueno, ¿cuánto es el resbalamiento de esta máquina? ¿Qué resbalamiento calculamos para el estado nominal? 0,05. La pregunta es, ¿en porcentual el resbalamiento que multiplico por la frecuencia o es el valor? Es el número. Yo lo puedo manejar como un número absoluto, 0,05, es el número del resbalamiento, o lo puedo manejar comparado contra la velocidad de funcionamiento, no de funcionamiento, de giro del campo en el entrehierro. Entonces, en ese caso, es un 5% de esa velocidad. Entonces, si yo tengo una frecuencia de 60 Hz de entrada, 5% es 3. 3 Hz, exactamente.
Entonces, la frecuencia, tensiones inducidas, las corrientes que se establezcan en la jaula, etcétera, es una frecuencia de 3 Hz. Por lo tanto, puedo admitir prácticamente sin error, decir que las pérdidas en el hierro rotóricas son cero, son despreciables. ¿Por qué? Y porque van a depender fuertemente de un parámetro que vale 3 Hz. ¿Ok? Entonces, prácticamente todas las pérdidas en el hierro de la máquina se dan, el 95% de las pérdidas en el hierro de la máquina se dan, ¿dónde? En el efector. ¿Producto de qué? Producto de que lo que se induce en el rotor tiene una frecuencia bajísima de 3 Hz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el razonamiento? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, esos son los datos que nos da el enunciado. Rotóricas del hierro igual a 0, o muy próximas a 0, y rozamiento y ventilación igual a 0. Ahí es un poco más discutible porque, les vuelvo a repetir, uno puede tranquilamente hacer ensayos y determinarla, pero casi, digamos, con un grado de precisión a la décima o a la centésima, las pérdidas de rozamiento y ventilación. Pero bueno, admitamos que son despreciables también en este caso. El punto 2 nos pide calcular las pérdidas en el hierro del estator y las pérdidas del rotor. Ok, bien. Vamos a ver. Vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando acá. Nosotros tenemos, vamos a hacer un diagrama simplificado de la máquina, ¿no? Tengo el primario, una parte del secundario, y acá tengo las pérdidas del hierro, y acá tengo todo el circuito de emanación para que la máquina funcione. ¿Está bien? Yo sé que acá esto me está entregando a el sistema, ¿cuánto? 3,7 kilowatts. ¿Ok? Y sé que acá están entrando 4,2 eran, ¿no? Sí. Sí, 4,2 kilos. ¿Y qué más sé? Sé que tengo pérdidas acá, sé que tengo pérdidas acá, y sé que tengo pérdidas acá. ¿Estamos de acuerdo? Y también sé que entre lo que entra de 4,2 y lo que se va en el estator, ya sea en cobre o hierro, me queda hacia el rotor a través del entrehierro algo que llamamos, ¿qué cosa? Potencia electromagnética, ¿está bien? Una vez que conecté la máquina y esa máquina empieza a funcionar, absorbe corriente, etcétera, tengo pérdida de Joule en el primario, pérdida en el cobre 1, por llamarlo de alguna manera, y las pérdidas propias del circuito magnético representadas por la conductancia que está ahí en paralelo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una vez que resto eso, a través del entrehierro se transfiere de estator a rotor lo que llamamos la potencia electromagnética, que conlleva la potencia útil en el eje más todas las pérdidas que se pierden en el rotor, que pueden ser cobre secundario. Dijimos que despreciamos las del hierro porque en este caso serían para una frecuencia de 3 Hz, y pueden ser rozamiento y ventilación, que para este caso me dicen que también son despreciables. Entonces,
claramente lo que está pasando es que una vez que desconté lo que queda en el hierro y en el primario, la electromagnética es la suma de qué? Es la suma de lo que tengo entregado en punta de eje para arrastrar la carga, más las pérdidas que tengo en el cobre secundario. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, se entiende, profe. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo plantear? Vamos a ver. Se ve bien ahí, ¿no? Pero chiquito, sí. Entonces, a ver, digamos que vamos a entrar un poco el desastre. Vamos a poner Entonces, ¿qué es lo que puedo plantear? Yo puedo decir que la potencia electromagnética, es decir, la que está graficada ahí en verde, que se transfiere a través del entrehierro, en general es igual a ¿qué? A la potencia de pérdidas que se pierde en el secundario, a la potencia de pérdidas por rozamiento y ventilación, a la potencia de pérdidas en el hierro secundario y a la potencia útil en el árbol de arrastre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Esta dijimos que por una cuestión de, digamos, propia del funcionamiento, porque las frecuencias inducidas en el rotor son bajas, se desprecian. Y esta, a veces la calculamos, a veces no. Hoy con los datos que tenemos nos dicen que esto es despreciable. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Profesor, tengo una duda más de términos. En clase vimos como que lo que pasa del estator al rotor es la potencia de campo. Es lo mismo. Y luego tenemos potencia de pérdidas en el hierro del rotor y potencia electromagnética. O sea, la potencia de campo sería la suma de potencia de hierro más la potencia. Sí, puede ser correcto porque hay diferentes terminologías, diferentes autores. Lo que viste en la teoría como potencia de campo es lo que yo llamo potencia electromagnética. ¿Ok? Es la que, tanto una como la otra, es la que se transfiere a través del entrehierro. Eso, si vos ves diferentes literaturas, diferentes autores, lo vas a encontrar con diferentes nombres. Sí, porque Lo mismo después que las creo que después la potencia útil, en teoría la vimos como potencia potencia electromagnética. Bueno, puede ser, sí. Sí. Puede Pero ser, sí, digamos. Pero más allá de eso, que es una cuestión de nombre, y ya te digo, diferentes autores la llaman de diferente manera, conceptualmente, lo que estoy llamando potencia electromagnética está representado por todo lo que escribí ahí, digamos, todas las pérdidas, más lo que entrego como útil en el otro. ¿Okay? Perfecto. Bien, entonces, ¿qué me queda en pie de todo esto? Me queda que lo que llamamos potencia electromagnética o potencia de lo que yo llamo potencia electromagnética o lo que vieron como potencia de campo es lo siguiente. Es cobre 2 más la potencia útil. ¿Ven? Y bueno, nosotros podemos, por ejemplo, decir que
que las pérdidas en el cobre 2 las puedo escribir de la siguiente manera. Son iguales al resbalamiento por la potencia de campo o potencia electromagnética, más la potencia útil. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De manera tal que si yo despejo potencia electromagnética de ahí, esto pasa restando, 1 menos S, me queda potencia útil sobre 1 menos S. O sea, 3700 dividido 1 menos S, que era el 5%, o sea, 0,05. O sea, 700 dividido 0,95, y esto tiene que dar más que 3.7 y menos que 4.2, porque si no, me preguntaron la hora. ¿Cuánto da esto? 3.894,74. 3.895, digamos. Bien, fíjense. Esta potencia electromagnética es igual a 3.895 watts. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que acá me queden 3.7? Y bueno, 3.895 más lo que pierdo acá, menos lo que pierdo ahí, perdón, me da 3.7. Es decir, si a la electromagnética o la de campo le resto lo que pierdo en el cobre, bueno, me da la potencia en el energía en el árbol de la máquina. ¿Ok? Entonces la puedo sacar simplemente por resta o la puedo sacar a través de esta relación, ¿no? De cualquiera de las dos maneras, da lo mismo. So, ¿qué puedo decir? Que las pérdidas en el cobre secundario son iguales a 0,05 por 3.895. Y esto me da, bueno, el 10% sería 390, el 5% sería 185, más o menos. 195, ¿puede ser? Sí, 194,75, redondeando 195. 194,75. Ok. Bueno. Entonces tenemos determinadas las pérdidas en el cobre rotórico. ¿Qué otra cosa pide el punto 2? Pide las pérdidas en el hierro del estator. Bien. Bueno, de nuevo vamos a volver acá. Mirá. ¿Qué pasa? Fíjense. A la máquina entran 4.2 kilowatts. Y después de eso, digamos, luego de que entran los 4.2 kilowatts, tengo pérdidas en el cobre primario y tengo pérdidas en el hierro estatórico. ¿Estamos de acuerdo? Que son esta que está acá y esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué harían ustedes para calcular las pérdidas en el hierro estatórico?
es así, el tema es así, mira. Tenemos, A ver, teníamos la corriente y teníamos la resistencia que nos dieron al inicio del estator. sí, entonces, Sería 3 veces esa corriente al cuadrado por esa resistencia. sí, igual pero con está una mediante- corrección. Entre dos bornes, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo tengo, fíjate, el primero está Tienes conectado que, sí, en en estrella. la estrella, entonces la resistencia no es. Y a mí me dicen entre dos bornes del estator, o sea que estoy midiendo entre este punto y este punto. Y me dicen que entre esos dos puntos tengo, ¿cuánto era? A ver, 0,9, creo, 0,9 ohms. 0,9. Entonces, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo la serie de esto y esto, ¿no es cierto? Estoy midiendo eso en serie. Así que la resistencia de cada fase es la mitad, 0,9 sobre 2. Entonces yo puedo plantear lo siguiente. Y habíamos dicho que, por dato, cuando la máquina funciona en estado nominal, absorbe 6,9 amperes, dijimos. Entonces yo puedo plantear que las pérdidas en el cobre primario son iguales a 3 veces la R del primario, que sería R1 por I absorbida al cuadrado. Absorbida al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es 3 veces de 0,9 dividido 2 por 6,9 al cuadrado. Y esto me da ¿cuánto? $0,45, 64,27. 64,3 watts. ¿Bien? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Yo tengo que me ingresan 4,2 kilowatts. Después tengo acá la potencia de campo o potencia electromagnética, que dijimos que eran 3.800, ¿cuánto? 3.895. 3.895. Y después tengo acá, se me van ¿cuánto? Se me van 4. Y acá se me van 64,3 watts. Entonces, claramente, ¿qué es lo que tengo que plantear? Tengo que plantear que 4,2, o lo que es lo mismo, 4.200 watts, es igual a ¿qué? A 64,3, que es cobre 1, más 3.895, que es electromagnético de campo, más pérdidas en el hierro, 1. ¿Está bien? Y entonces, esperen que vamos a hacer una... Y entonces, y ahí despejo, ¿qué cosa? Despejo las pérdidas en hierro 1.
¿Cuánto me da eso? $140,7. 140, 240,7. 241 watts. ¿Está? Entonces, el punto 2 pide pérdidas en el hierro, ahí están, pérdidas en el rotor, también ya las calculó. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Seguimos? Sí, sí, quedó claro. Bien. Vamos al punto 3. El punto 3 dice calcular entre qué valores varía el par entregado, par de salida, cuando la tensión de alimentación varía más o menos 5 volt para un determinado resbalamiento. Es decir, acá lo que plantea es más bien un tema de, digamos, pide una respuesta numérica, cuánto varía, entre qué límites, pero más que eso, digamos, lo jugoso de esto es analizar o, digamos, plantear cómo analizar esta cuestión, ¿no? Vamos a ver. El par, como bien dijimos, básicamente potencia sobre velocidad, ¿no es cierto? Y bueno, y a partir de eso uno puede escribir que esto es igual a 3 veces 1 sobre omega de campo por la tensión primaria de fase al cuadrado dividido la impedancia al cuadrado, que sería R1 más R'2 sobre S cuadrado más X equivalente al cuadrado. Eso que acabo de escribir no es ni más ni menos que el cuadrado de la corriente, ¿estamos de acuerdo? B cuadrado sobre Z cuadrado es I cuadrado, ¿está bien? El módulo de la impedancia es la raíz de R más X todo al cuadrado. Como va al cuadrado, la raíz se va y me queda esto que está expresado ahí en la pantalla. ¿Se entiende? Esto es I cuadrado por R, digamos. Si yo planteo R'2 sobre S, estoy planteando toda la potencia activa que cruza el entrehierro. ¿Está bien? Y entonces uno puede particularizar, digamos, qué par estoy entregando en función de la tensión que tengo aplicada a mi máquina y también del estado de resbalamiento al cual estoy funcionando. Esas serían básicamente las dos variables que influyen sobre el par de la máquina. Entonces, es bastante, es muy interesante el hecho de que si yo varío un 5% la tensión, o un 2%, o un 10%, bueno, la cupla entregada varía más que eso, porque depende, la cupla depende del cuadrado de la tensión, ¿entiendes? Entonces, si yo varío un 10%,
en realidad la cupla no me baja al 90, me baja al 81%, ¿se entiende? ¿Por qué? Y porque yo tenía tensión 100%, me entregaba una determinada cupla, ahora tengo 90%, 9 por 9 de la tensión original, es el 81% de la tensión original, lo que redunda en un 81% de la cupla entregada. ¿Se entiende este razonamiento? Entonces, ahí estamos poniendo en evidencia la dependencia de la cupla de todos parámetros, ¿no? Entonces, si yo quiero analizar qué pasa si la tensión aumenta 5% o 5 volts, o digamos, tengo que pasar por esta expresión que pone en evidencia esa dependencia. Entonces, yo lo que a mí me gustaba plantear es lo siguiente. Uno puede decir que esta máquina, normalmente, uno la trabaja ¿de qué manera? La trabaja no. Tiene una característica que a su vez define digamos, el espectro de funcionamiento, ¿no? Esta máquina tiene una característica mecánica cupla en función de n o de s o de omega, que es una cosa así, digamos. ¿Está bien? Esto está recontra exagerado, pero a lo que apunto con este dibujo es a lo siguiente. Primero, a nosotros nos dicen que la parte útil se puede considerar como una recta, es decir, hay una dependencia lineal de la cupla respecto de la velocidad o del reglamiento. Eso como punto 1. Ahora, si yo dibujo esto más parecido a lo que realmente es, esto es así, digamos. Yo tengo una cosa así. Digamos, la pendiente es mucho más pronunciada, ¿no? Mucho más vertical. Y entonces uno puede, digamos, analizar que entre un punto de funcionamiento como ese y un punto de funcionamiento como este, que corresponden, por ejemplo, a este rebalamiento que está acá o a este otro rebalamiento que está acá, digamos, estoy hablando de que si esto es S igual a 0, y acá tengo S igual a 1, estoy hablando de resbalamientos pequeños, ¿eh? La zona de funcionamiento, S son pequeños. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Eso es muy importante para lo que les voy a plantear ahora. ¿Alguna duda con esto? ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escucho. Bueno, entonces, claramente la zona de funcionamiento, la zona de utilización de esa característica, corresponde a valores de resbalamiento pequeño. Y entonces, cuando los valores de resbalamiento son pequeños, se cumple lo siguiente. Fíjense la ecuación que yo puse ahí arriba. ¿Qué pasa? Si ese es pequeño, el cociente R'2 sobre S se hace muy grande. ¿No me acuerdo? Fíjense que, por ejemplo, el rebalamiento es nominal para esta máquina es 5%, 0,05. Si yo hago 0,45, que es el valor de la R de una fase del estator, dividido 0,05, ¿cuánto me da?
9. 9. Entonces, si nosotros comparamos ese valor 9 respecto del valor de R1, que es 0,45, es prácticamente 20 veces. ¿Se entiende? Entonces, a valores de resbalamiento pequeño, el cociente R'2 sobre S se hace mucho más grande respecto de R1 y también de X equivalente. ¿Se entiende ese razonamiento? Entonces yo lo que puedo decir es lo siguiente. Para S pequeño se cumple que R'2 sobre S es mucho más grande que R1 y es mucho más grande que X equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué me permite? Y bueno, me permite plantear lo siguiente. Fíjense, yo puedo plantear que la cupla, que es 3 veces 1 sobre omega de campo por la tensión primaria de fase al cuadrado sobre. Acá yo tengo R1 más R'2 sobre S. Pero este valor es mucho más grande que R1 y es mucho más grande que X equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de todo eso, ¿qué es lo que me queda en pie? R'2 sobre S respecto de todo el resto del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí abajo me queda R'2 sobre S todo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que venía del módulo de la impedancia. ¿Está bien? Por R'2 sobre S que es el valor de la resistencia total rotórica. Entonces todo esto, con esto se va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto qué me queda? Me queda 3 sobre la omega de campo por 1 sobre R'2 por B1 F de fase cuadrado por S. Entonces, prácticamente estoy mostrando la dependencia de quién, de T directamente de los dos valores que influyen, que son la tensión y el valor de resbalamiento, porque esto es una constante. ¿Está bien? Yo puedo plantear que T, de forma aproximada, con la hipótesis simplificativa de los resbalamientos pequeños, P es igual a una constante K por la tensión V1 F cuadrado por S. ¿Está bien? Entonces, esto responde ¿a quién? Responde a la consigna que plantea el problema, porque el problema dice en el punto 3, calcular entre qué valores varían el par de entrada o el par de salida cuando la tensión de alimentación varía entre más 5 volt y menos 5 volt, o sea, varía este valor acá, este valor, para un determinado resbalamiento. Entonces ahí claramente muestro la dependencia. Yo quiero funcionar a un determinado resbalamiento porque supongamos que el proceso necesita una velocidad clavada y definida. Bueno, ¿cómo impacta una variación de tensión en cuanto a la cupla producida para un funcionamiento, una velocidad o un resbalamiento determinado? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende el análisis? Sí, sí.
Entonces, bueno, después es nada más que reemplazar por valores, porque ¿qué pasa? Yo acá ahora puedo decir lo siguiente: si yo, por ejemplo, tomo un punto de funcionamiento conocido para un rebalamiento determinado, por ejemplo, el rebalamiento nominal que tiene cupla que dijimos que valía 31 era la cupla nominal, ¿no? Sí. Eso es igual a K por B1 de fase, que es conocida, que es la tensión nominal de alimentación, por el rebalamiento, que también es el nominal, que también es conocido. Entonces, esto sería 31 igual K por 440 sobre raíz de 3 al cuadrado por el rebalamiento nominal, que es el 5%. Y esto me permite determinar K. ¿Está bien? Con ese valor de K, directamente después ya tengo caracterizada la cupla. ¿Por qué? Porque ese valor de K, si ustedes se fijan, son todas constantes que no varían. Es un 3, es la omega de campo, y es la R'2 del secundario, del rotor. O sea, esa K es independiente de la tensión, de la frecuencia. Así que esa constante queda fija. A ver, por favor, alguien, si me calcula el valor de K. Puede ser 9,607 por esa menos 3. A ver, y no sé, la cuenta no la hice, repetime, 607 por esa menos 3. Sí, es ese. y puede ser, porque fíjate que tenés un 440 al cuadrado que después pasa dividiendo, así que podría llegar a ser. Bueno, supongamos que está bien, digamos, más allá del valor, supongamos que esto está correcto. Entonces yo puedo plantear que T es igual a ¿qué? A la constante 9,607 por 10 a la menos 3 por, y acá le meto la tensión de fase como variable y le meto el rebalamiento como variable. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa con la cupla si yo quiero que funcione a un rebalamiento de 5%, por ejemplo, pero mi tensión, en vez de ser B1 de fase 440 sobre raíz de 3, es 440 sobre raíz de 3 más menos lo que quieran, un valor en volt, un porcentaje, etc. En este caso, el problema decía más o menos 5 volts. Uno podría decir más o menos 5 volts o más o menos 5%, si querés. Si la tensión varía un 5%, un 10%, etc. Entonces, clavás el rebalamiento y después jugás con el valor de la tensión. Y eso te va a dar una banda de valores para ese rebalamiento en los cuales la máquina te está entregando su cupla en el eje. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Eso lo dejo para que lo hagan ustedes. Simplemente reemplazar valores. Parametrizo un S y después sumo 5 volts, resto 5 volts, o sumo un porcentaje, resto un porcentaje, digamos, finalmente, digamos, es simplemente reemplazar y calcular. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dio el razonamiento de los resbalamientos pequeños y la simplificación y demás? Sí, quedó claro. Bien. Bueno, y por último, el problema dice,
calcular la velocidad de rotación cuando el par resistente permanece constante e igual a la cúpula nominal y la caída de tensión, y la tensión cae, y hay una caída de la tensión de alimentación de 5 volts. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Depende de esta misma fórmula. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar un poco. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? A ver, nuestra máquina, nuestra máquina tiene, como venimos hablando, hace varias clases y varias veces lo dijimos, tiene una curva de respuesta mecánica que tiene esta forma, ¿ok? Dependiendo del tipo de máquina, del tipo de jaula, si es jaula profunda, doble jaula, etcétera, esta curva tendrá diferentes características. El par de arranque puede ser más alto, puede ser más bajo, no importa. Pero digamos, es más o menos una máquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta máquina tiene, a partir de esta característica, una serie de puntos característicos. Por ejemplo, este punto que corresponde a la cúpula máxima, que se produce a un rebalamiento que llamamos S máximo. Y también tiene una cúpula nominal que se produce cuando la tensión de alimentación es la nominal para un rebalamiento que llamamos S nominal, digamos, medio tonto, digamos, pero es así. Rebalamiento máximo, cúpula máxima. Rebalamiento nominal, cúpula nominal. Y después, uno puede tener diferentes características de cúpula resistente de acuerdo a el tipo de carga que acople al eje del motor. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una cúpula característica sería una cúpula de un ventilador, es decir, que la máquina arrastre un ventilador que tiene una cúpula más o menos entre cuadrada y cúbica, y digamos que haga una cosa así, y entonces, donde la cúpula resistente iguala a la cúpula motora, bueno, ese es el punto de equilibrio, el punto de funcionamiento del sistema. Eso, digamos, es la dinámica de cómo se comporta el circuito. ¿Se entiende? Después, dependiendo nuevamente del tipo de carga, habrá diferentes perfiles de cúpula resistente. Otra cúpula resistente puede ser una cúpula que sea constante para cualquier velocidad. Entonces, no importa la velocidad, la cúpula sea siempre constante. Este es el caso que nos plantea el punto 4, porque el punto 4 dice calcular la velocidad de rotación cuando el par resistente permanece constante e igual a la cúpula nominal. Fíjense que el par resistente está pasando por la cúpula nominal, tiene constante. Cuando, ¿qué cosa? Cuando varía la tensión en 5 volts. Bueno, nuevamente, si yo lo quiero ver desde el punto de vista de la fórmula completa, y esto para fijar, digamos, fórmula y concepto, digamos, la cúpula es igual a 3 veces 1 sobre la omega de campo, la tensión de fase al cuadrado, sobre el módulo de la impedancia al cuadrado, que es R1 más R'2 sobre S al cuadrado, más X equivalente al cuadrado, esto es I cuadrado, por R'2 sobre S. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero una determinada cúpula, por ejemplo, esta cúpula que me entregue la máquina, una cúpula motora igual a la cúpula resistente, ¿de qué va a depender eso?
y va a depender, como siempre, del parámetro tensión y del parámetro resbalamiento. Ahora, existen diferentes juegos de valores en función del cociente B cuadrado sobre S. Entonces, si B1F varía, entonces S se acomoda. ¿Para qué? Para que el cociente más todas las constantes que están metidas en la fórmula siga dando una cupla motora igual a la cupla resistente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de nuevo lo mismo, ¿no? Yo pongo acá, conocido todo el resto de los parámetros, el valor de B1 en función de lo que me pidan, si varía 5 volts, 5%, en más o en menos, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, se va a acomodar la curva, y entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Y va a estar pasando que para una cupla resistente determinada, yo voy a tener, por ejemplo, una característica que sea, exagero, así, y entonces el equilibrio se produzca acá, o una cupla resistente que sea así, una cupla motora, perdón, que sea así, y entonces el equilibrio se produzca acá. Y entonces, ¿eso qué implica? Y bueno, cuando el equilibrio es la velocidad a la cual se acomoda el sistema es esta, con un S', digamos, determinado, o es este otro, con un S segunda determinado. Entonces, variar la tensión significa mover la parte lineal de la curva dentro de unos límites determinados, que siempre hablamos de resbalamientos pequeños, salvo que yo haga cosas extremas, como por ejemplo agregar, no sé, si la máquina tiene un rotor bobinado, agregar resistencia al rotor, entonces desplace toda la curva dentro de ese cuadrante, ¿no es cierto? Pero eso es otra cosa que supongo que ya han visto y no es motivo de este problema. Pero claramente lo que está pasando es, cuando yo mantengo clavada la carga en el eje que requiere una determinada cupla, bueno, si la tensión, el punto de equilibrio se va a estar moviendo, digamos, a expensas de qué, y de cambiar su velocidad. ¿Se entiende? Bueno, ¿dudas? Sí, hay una pregunta ahí de un compañero que levantó la mano en el... No veo porque estaba escribiendo. A ver, vamos a ver. ¿La escribió? O planteala, a ver. ¿Quién fue? Adelante con la pregunta. ¿En el chat? No, levantó la mano ahí en el... Adelante con la pregunta. No estoy viendo ninguna mano levantada, ¿eh? Ahí, Darío, ¿puedo hacer una pregunta? No, a mí se me disparó solo, pero me parece que le debe haber pasado lo mismo a quien levantó la mano, porque quedó mudo. Bueno. Capaz que quería ir al baño. ¿Cómo? Capaz que quería ir al baño, digo. Juan Silviero, ¿puede ser? Juan. No, te quedó enganchada. Bueno, entonces la idea es esta, ¿no? Entender sobre una misma máquina, que esta es una máquina muy flexible para algunas cosas, lo que la hace muy versátil, y para otras cosas, como ser procesos que requieren, digamos, una precisión de velocidad definida, bueno, este tipo de cuestiones, digamos, si yo tengo, por ejemplo, una fuente de alimentación
como las que pueden haber en determinadas zonas fabriles, en el conurbano, donde digamos, no toda la tensión no es constante, ni siquiera entre las fases, y mucho menos en el tiempo. Entonces, un proceso que requiera precisión frente a esta variabilidad que puede tener la velocidad o la cupla en estas cuestiones, bueno, hace que la máquina sea para algunos procesos muy útil, pero para otros complicada, ¿no? Bueno, gente, si no hay más dudas, esto es todo por hoy. Estamos en la última clase previo a los exámenes y luego el receso, así que de mi parte no tengo por hoy nada más. No sé si los muchachos tienen algo por ahí. Si me quise decirle que este sábado tenemos lo que sería el laboratorio de la máquina sincrónica trifásica virtual, ¿no?